Marx estaba utilizando ya para poder plantear eso, una concepción de historia distinta de la que se estaba manejando en su tiempo, en su época. Digamos, finales del siglo XVIII, principios mediados del siglo XIX. ¿No? Pero eso estaba implícito, en el sentido de que no estaba nada desarrollado, no estaba nada explícito, ¿no? Entonces, el devenir ulterior de las luchas han empezado a mostrar la necesidad de aclarar el problema. Y de los pocos que se dio cuenta del asunto fue Benjamin, que en el sentido de querer construir la historia conforme a nuestros intereses, a nuestra propia visión, a nuestra propia cultura, nuestra propia historia, etcétera, requería la producción de una concepción de la historia acorde o que esté a la altura de ese proyecto. ¿No? Un tema que no ha sido hasta ahora captado del todo en el sentido de desarrollado, porque el desarrollo del capitalismo y la modernidad, especialmente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, han impuesto su visión de la realidad, y en este caso de la historia, con tanta contundencia, por decir. Y ahí habría el relativo éxito. Ya no es solamente la posición histórica en el sentido historicista, también la posición ideológica, y en este caso es la visión. Más adelante va a tocar el problema Benjamin, científico-tecnológica, ¿no? Que daba la sensación de que ese era el sentido de la historia. Pero para todos, o sea, no solamente para la derecha o la burguesía, por decir que sino para todos. Entonces, ahora estamos no necesariamente descubriendo, ¿no?, sino entendiendo de que el problema no solamente era complejo, sino que es sumamente importante. Después de varias experiencias de luchas con tendencia o con inclinación revolucionaria, ¿no? O sea, queremos cambiarlo todo, y en el buen sentido de la palabra, pero la realidad o la práctica, digamos, ha demostrado de que o nos quedamos donde estábamos, o si no, tendemos a repetir aquello que hemos estado criticando. O sea, no ha habido, digamos, una marcha segura, por decir. No diré a la dictadura del proletariado, sino, digamos, al socialismo. Entonces, en ese sentido, retomar el modo como es que, digamos, Marx implícitamente desarrolló a lo largo de toda su obra, o sea, el tratamiento de la historia. O como dice Benjamin, leer la historia a contrapelo. Porque, voy a poner un ejemplo, ¿no? Todas las universidades, digamos el 99%, lo que se enseña es la historia que la modernidad ha producido, no solo de la modernidad, sino de la humanidad, ¿no? Y en esas visiones de la historia, por ejemplo, antes era en la Unión Soviética o en Cuba o en Vietnam, algo así, ¿no?, se enseñaba la historia del proletariado. Pero ahora ni eso. No conozco, por lo menos en América Latina, una universidad donde explícitamente en la carrera de historia se enseña, se estudiara no solamente la historia del proletariado o de la clase obrera, y que a su vez, digamos, a partir de eso se desarrolle una teoría de la historia distinta de la teoría de la historia que está presupuesta en la visión que de la historia ha construido la burguesía y en este caso la modernidad. Entonces, eso es fundamental. Cuando llegamos a ese problema nos damos cuenta de un problema mayor, mayúsculo, que es el que apareció
en Bolivia, también en Ecuador, pero digamos con más fuerza en Bolivia, ¿no? De que construir otra imagen u otra visión de lo que sea la historia implicaba desarrollar de modo explícito una visión de la realidad en general que permitiera concebir a la historia de otro modo. Este problema aparece cuando tomamos distancia de la modernidad como una Weltanschauung. Cuando tomamos distancia de la modernidad como una concepción más de lo que es la realidad. La modernidad ha hecho lo posible por hacer aparecer a ella no como una posición entre tantas que aparecieron a lo largo de la historia, sino como la visión de la realidad. O sea, como si no fuese ideología o una construcción humana, sino algo natural, ¿no? Y esto se ha dado después de la caída del muro de Berlín. Y ahí explícitamente se decía, no hay nada más allá de la democracia liberal. No hay nada más allá del capitalismo y en consecuencia de la modernidad. ¿Se acuerdan este articulito ampliamente difundido sobre el fin de la historia? ¿No? Es una visión de la historia que presupone una visión de la realidad. Y en 10 años, eso, pero tronó como castillito de hielo, ¿no? O de cristal, por decir. Tronó eso. Y entonces, ahora nos enfrentamos con Benjamin a que el problema de la construcción histórica, por decirlo, cultural o económica, del socialismo o la dictadura del proletariado o el tránsito hacia el comunismo, etcétera, etcétera, no es solamente, digamos, una posición económico-política. Es histórica en el sentido de que tiene que atreverse a enfrentar históricamente, no solamente como la modernidad ha producido su propia visión de la historia sobre la cual ha soportado, ha construido, ha elevado, ha desarrollado su visión de la historia, sino el modo como podemos desfundar el modelo ideal o la Weltanschauung moderna para sobre ella recién producir otra visión de la historia. O sea, está íntimamente ligado. Construir otra visión de la historia, otra concepción de la historia, implica tener otra visión, otra concepción de lo que es la realidad. Y lo que tenemos a la mano, todos tenemos a la mano, de modo ingenuo, es a la modernidad. Y normalmente los grandes políticos o los grandes luchadores no llegan a este problema. El caso más flagrante, por decir, sería el caso del Evo Morales. La visión que él tenía de la realidad mientras él ha gobernado durante los 14 años era moderna. Y él procede de los pueblos originarios, ¿no? Digamos, campesinos, por decir, ¿no? Y con fuerte apoyo o base social de origen campesino. Y la base, digamos, dura del MAS piensa lo mismo que el Evo, ¿no? O sea, hasta en ellos está metido el problema de la modernidad. ¿Cómo se llama? En Ecuador, ni que se diga con Correa, ¿no? Por el tipo de formación que él tiene, digamos, es moderno, ¿no? Entonces, digamos, a lo máximo que se aspira es en este caso, a desarrollar la cara buena, digamos, de la modernidad, pero las estructuras de dominación en última instancia se las deja intactas. En la tesis 11 va a aparecer el problema que estoy mencionando de otro modo, la ingenuidad en la cual cayó la socialdemocracia. Y, digamos, la socialdemocracia equivalía en Alemania, en el tiempo de Benjamin, digamos, especialmente en la década del 20, como, por decir, al Partido Comunista, ¿no? Sino un partido socialista duro, fuerte, por decir, ¿no? Entonces, el problema había sido mucho más
duro, mucho más complejo, ¿no? En el sentido de cambiar de concepción de la realidad. Es más complejo, tal vez sea más complejo que producir una revolución, ¿no? En algunas memorias de los revolucionarios franceses aparecen frases como la siguiente, ¿no? Hacer una revolución es fácil. Profundizarla es lo difícil, ¿no? Digamos, no recuerdo si era Saint-Just que decía que la única forma de mantener una revolución es profundizándola, ¿no? Es un poco, digamos, lo que hace Chávez después del 2002. Da pasos adelante porque se atreve, se decide a radicalizar el proceso. Y en la medida en que él iba avanzando, iba radicalizando. Es la única forma de darle continuidad a un proceso revolucionario. En el caso de Bolivia, empezó con, digamos, buena perspectiva de ser revolucionaria. Pero después del 2008-2009, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, se vio la cara modernizante del proceso. Entonces, en vez de profundizarlo, empezaron a modernizarse, por decir, o a aburguesarse. Y están las consecuencias, ¿no? Cuando nos dan el golpe, o cuando dan el golpe, no hay nada orgánico que pueda ayudar a defender, digamos, todo aquello que se había logrado. Y hasta el día de hoy es un tema que no está nada aclarado. Son los temas más complejos, más duros, ¿no? Y que, bueno, con gente como con Benjamin o Bloch, esperamos seguir aclarando, por decir, o mostrando la importancia, la necesidad de un cambio radical de modelo trascendental o de modelo ideal o de horizonte utópico como para poder ir más allá de la modernidad. El problema no es el capitalismo, el problema es la modernidad, ¿no? Y la modernidad es una forma de racionalidad, ¿no? Que si no tocamos a ella, vuelve a aparecer inmediatamente el capitalismo, ¿no? Entonces, como dice Marx, es una relación social. Fíjese que solamente aludiendo a esto, ¿no? Vamos a suponer de que estamos en contra del capitalismo, pero así explícitamente, ¿no? Y a su vez en contra de la modernidad. Pero seguimos manteniendo relaciones sociales. Ya, ya está el proceso, como puedo decir, condenado al fracaso. Porque Marx dice clara y explícitamente, el capital es una relación social. Y la modernidad es la que produce, o mejor, la que desarrolla a la relación social y le da un estatus de racionalidad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tiene que aparecer de modo explícito el querer ir más allá del capitalismo y de la modernidad, desarrollando, impulsando, produciendo relaciones comunitarias y no sociales. Eso en Marx es claro, pero en nosotros no es nada claro. O sea, me refiero a los procesos nuestros que han estado inmersos en este tipo de proceso. Aquí en Bolivia, relación social y relación comunitaria, o movimiento social o movimiento comunitario. Ni siquiera hay una claridad conceptual, digamos, entre movimiento popular y movimiento social o movimiento comunitario, ¿no? Son temas que hay que ir trabajando y desarrollando en el futuro. Ahí, por ejemplo, hay que tomar conciencia de el contenido de los conceptos de los cuales hacemos uso cuando queremos
hacer inteligible algo en la realidad, ¿no? De ahí la necesidad de la reflexión relativa al lenguaje, digamos, muy presente en Benjamin. Por ejemplo, la palabra ocio, ¿no? Ya está cargada de contenido, ¿no? Y oponer al trabajo ya es, digamos, una pista falsa, digamos, como para querer entender lo que hay detrás o lo que se quiere decir. No que quien no trabaja es un ocioso o quien no está trabajando está de ocio, ¿no? Pasa algo similar a lo que sucede cuando alguien, digamos un dominador o un dictador, manda a sus esbirros y con violencia somete, mata, tortura, lo que sea, a una familia o a un grupo, ¿no? O a dirigentes con violencia. Eso es literal violencia, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? ¿No? O sea, hay que defenderse. Y alguna gente decía, ¿no? Frente a la violencia capitalista, por decir, la violencia es revolucionaria. O sea, como si lo nuestro, la reacción, la defensa nuestra fuese igual, tuviese el mismo sentido, digamos, ¿no? Y entonces, no solamente el dominador, sino que nosotros también aparecemos como violentos o como lo mismo, ¿no? Entonces, cuando no somos conscientes del contenido de las palabras, pasa algo similar. Y yo creo que se puede decir lo mismo respecto de frente a la dictadura, a la democracia burguesa, que es en realidad dictadura, le vamos a oponer la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, me parece, pienso, creo, ¿no? Y esto no es de ahora, es una discusión que se dio en Bolivia, principios mediados de la década del 80, cuando estaba recuperando la democracia, que no es una palabra adecuada para intentar señalar lo propio. Lo nuestro, digamos, intentaba ser radicalmente democrático y no se le podía llamar a eso dictadura, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver bien no solamente el contenido, los conceptos, sino la pertinencia o no de seguir utilizándolos para describir cierto tipo de problemas y fenómenos a los cuales estamos enfrentándonos, ¿no? Y sin temor, o sea, sin temor. Es que lo dijo Marx, claro que lo dijo Marx. Pero bueno, ¿en qué condiciones dijo él eso, no? ¿Cuáles fueron las circunstancias, etcétera? Además, las urgencias, un montón de problemas, ¿no? Pero pues ya no estamos en esa situación, estamos en otra situación. Bueno, frente a eso, ¿qué hacemos, no? Entonces, habría que tomar muy en cuenta estas reflexiones relativas al lenguaje y ya no hacer uso ingenuo de conceptos o de contenidos de conceptos que están, digamos, ya cargados de muchos contenidos, muchos sentidos, muchas tendencias, por decir. Ahora, se puede hacer una desemantización, pero siempre es problemática, es compleja. Y también lo mismo habría que ver en qué medida tiene sentido o no salvar cierto tipo de conceptos y en qué medida no. Por ejemplo, este servidor no se atrevería a intentar salvar el concepto de dictadura del proletariado, ¿no? Por un lado, por lo que decía de la dictadura, el contenido mismo esa imposición, sigue siendo relación sujeto-objeto, no está inmersa aquí la tematización relativa a lo que significa
que sectores del pueblo ¿cómo puedo decir? Que grandes sectores del pueblo se unan a la lucha, no por imposición u obligación, sino por convicción o por conciencia, por decir. Y esto implica, digamos, un diálogo. Digamos, aquí es un recurrir a la fuerza de la razón. Por ejemplo, acá en estos días, aquí en Bolivia está dando un debate interesante de dos sectores de la población del pueblo, ¿no? Del pueblo, tradicionalmente conservadores o de derecha, por decir, que tradicionalmente han apoyado y han votado, digamos, por partidos de la derecha, como es el sector de los choferes y el sector de los gremialistas, ¿no? Entonces ahora, por primera vez, ellos están empezando a mover a nivel nacional una movilización como gremialistas y como choferes interpelando al Estado. En principio por medidas puramente gremialistas o, ¿cómo puedo decir? O grupales, ¿no? No nacionales. Pero ahí es justamente donde empieza a darse la posibilidad del diálogo, ¿no? Salen a la lucha y ahí se empieza la discusión, diálogo en las calles, en las carreteras, donde por el diálogo se puede dar la posibilidad un mero sector gremialista o con pretensiones meramente locales o grupales, sino que ahora empiezan a comportarse como pueblo, ¿no? Está dando una discusión ahí interesante, el pasaje o el giro, digamos, de un tipo de conciencia a otro tipo de conciencia, ¿no? Entonces, ya, o sea, ha pasado bastante tiempo, bastante lucha, bastante historia, y ya va también siendo hora de cambiar de lenguaje, ¿no? Entonces, ya no tendría sentido, digamos, tratar de recuperar cierto tipo de palabras o conceptos ya sumamente desgastados. Estaba escuchando o viendo por televisión a gente de la derecha, es clase media y hasta inclusive clase media empobrecida, o sea, ni siquiera clase media o burguesa bien acomodada, por decir, tanto en Colombia como en Chile, ¿no? Como en pleno siglo XXI siguen teniendo, pero bien subjetivado, el discurso anticomunista, antisoviético de las décadas del 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Hablan con un lenguaje como si no hubiese pasado la historia. Digamos ¿cómo puedo decir? Su anticomunismo es yo no sé si decirle irracional, pero un poco más, ¿no? Que si permitimos de que estos, bueno, no estos comunistas, ¿no? Sino estos revoltosos, por decir, lleguen al poder o si no se logren conquistas sociales o económicas, todo eso vamos a volver a la época en la cual los comunistas se comían a los niños o a los viejitos, ese tipo de cosas, ¿no? Que todavía sigue previviendo. Entonces, en un contexto así, por ejemplo, hablar de un proceso de revolución en términos de comunismo, pues inmediatamente en este tipo de capas sería un fracaso, ¿no? Pero si hablamos de otro tipo, si interpelamos con otro tipo de conceptos,
por lo menos los dejamos desarmados porque van a decir, pues, oye, y bueno, tal vez esto es algo nuevo, ¿no? O qué será o qué no será, etcétera, ¿no? Pero también este tipo de reflexión tiene que ponerse a la altura de esos nuevos desafíos. Eso pasó un poco con la revolución, con la idea de revolución democrático-cultural, o sino con el proceso de cambio, ¿no? Hasta al Papa le gustó la palabra, el proceso de cambio, ¿no? Entonces interpela de otra forma, de otro modo, de otra manera. Y el pueblo, cuando está, digamos, a la altura de la historia, por decir, crea esas palabras adecuadas. Hay que estar atento a eso y ver en qué medida podemos servirnos de ello para iluminar de otro modo la realidad. Porque hay conceptos muy célebres, por decir, como puede ser el del comunismo o el del socialismo, que en su debido momento han prestado gran utilidad ideológicamente, políticamente a los pueblos para impulsar sus luchas. Pero estamos hablando ya de otro tipo de coyuntura, ¿no? Yo no estoy diciendo que hay que olvidarse, digamos, de las ideas contenidas en el comunismo, en el socialismo. Yo estoy diciendo eso. Hay que ver en qué medida eso podemos actualizarlo, renovarlo, refrescarlo. Y en parte es la producción de un nuevo tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, continuamos. Según yo, no terminamos la tesis 10, sino que nos quedamos como más abajo de la mitad. Entonces, voy a empezar después de la nota 10. Dice Benjamin. Tal consideración parte de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso. Por ejemplo, la idea de progreso, así como está utilizando Benjamin y está criticando, ¿no? es un contenido que está ampliamente arraigado en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? De que la modernidad o capitalismo es sinónimo de progreso. Y no así, digamos, al socialismo. Pero el socialismo dice, sí, es también progreso, ¿no? Digamos, es el modo como un tipo de contenido, de un concepto puede impactar políticamente amplias capas de la conciencia social. Tal consideración parte de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso. Y en parte, aparece esta testaruda fe en el progreso en muchos políticos, cuando hay, especialmente en países de tercer mundo, una conciencia de que no se está progresando o no se ha progresado y se quiere progresar. Pero ahí, digamos, el sentido o el contenido de lo que sea progreso está dado ya por los países que supuestamente han progresado, digamos, como los del primer mundo. Entonces, por eso el contenido del concepto ya está delineado, ya está delimitado. Digamos, en última instancia, queremos lo que el dominador tiene o ha logrado, ¿no? Entonces, tampoco es una fe testaruda al aire, por decir. Hay algo de realidad en ello, hay algo, ¿qué vamos a hacer? La confianza que tienen en las masas de la base y finalmente su entrega servil a un aparato incontrolable son los tres lados de una misma cosa o de un mismo proceso o de una forma de no solamente ver la marcha de un tipo de lucha, sino también de ver el modo como es que se lo podría encaminar. También procura darnos una idea de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella,
a la que los susodichos políticos siguen aferrándose. Aquí la idea que está detrás no es solamente mostrar la necesidad y la pertinencia de producir otra concepción de la historia, ¿no? Que por así digamos, nos juntamos entre, qué sé yo, 20, 30, 40 filósofos bien comprometidos de distintos países y producimos conceptualmente la otra visión de la historia, no. El problema no es hacer o producir otra teoría de la historia, digamos, como teoría, otra visión de la historia, así como de la visión. El problema es que eso surja de un sujeto que encarna esa otra idea o concepción de la historia. Y que gracias a la conceptualización de esa forma de ser y de estar en el mundo, se potencie y o se proyecte esta otra concepción de la historia. Eso es lo caro, eso es lo que cuesta, compañeros, ¿no? Porque por un lado, la idea mesiánica que está contenida en la idea de tiempo, ¿no? O historia. Es este tipo de posición que le da la espalda al futuro y le da la cara al pasado, ¿no? Para, a partir del pasado, elaborar criterios a partir de los cuales se puede entender el presente, por un lado. Y por otro lado, a partir de los cuales se pueda dar otro tipo de sentido al presente que ilumine otro tipo de futuro distinto al que el presente, digamos, el presente de la dominación impone. Y créanme, o sea, ponerse existencialmente en el punto de vista de los que tienen esta otra visión de la historia. En este caso, digamos, los pueblos originarios es algo sumamente complejo, ¿no? Entonces implica siempre estar, digamos, políticamente de modo activo con, si no uno, varios sujetos que tienen explícitamente este tipo de pretensión, ¿no? Ahora bien, uno de los problemas está en que algunos o varios de nuestros sujetos con este tipo de pretensión de querer entender yo, ¿cómo se llama?, concebir la historia o el presente de otro modo, eso no lo tienen todavía nada claro. Porque, digamos, todavía no han desarrollado políticamente hablando la conciencia. No han desarrollado políticamente hablando la conciencia, quiere decir, todavía no han sido capaces de incorporar no solamente su pasado, sino también el presente en una perspectiva de lucha. Hay, por ejemplo, pueblos originarios o sujetos, digamos, de algunos pueblos originarios que se siguen viendo a sí mismos, digamos, como víctimas en tanto que víctimas y nada más que víctimas, ¿no? Y que todo se solucionaría en la medida en que, digamos, el Estado les reconociera sus derechos. Ya estaría solucionado el problema. Y no es así, compañeros. O sea, no existe, no va a existir un Estado moderno que les reconozca todos sus derechos a los pueblos originarios, porque el Estado moderno se ha construido a costa de la negación explícita de los derechos de los pueblos originarios. La única forma es yendo más allá del Estado moderno, pues, trascendiéndolo completamente. O sea, no podemos tomar prestado, digamos, en absoluto nada, digamos, del Estado moderno como para poder construir una visión del Estado a partir de lo que sea
los pueblos originarios. Entonces, esto implica el desarrollo de la conciencia política, de los sujetos que están inmersos en todo eso. Y no todos están a la altura de esa empresa. Pongo otro ejemplo. El año pasado, creo que fue el mes de septiembre, ¿no? U octubre, el modo como se movilizó el pueblo en Ecuador fue impresionante, ¿no? Pero fue una medida impresionante. Estaba como para bajarlo a Lenin Moreno, o si no, para convocar a una nueva situación política gracias a la cual se diera las condiciones de posibilidad para nuevas elecciones, etcétera. Estaba para eso. Pero al final, bueno, tembló el volcán para parir un ratoncito. Y ¿cómo se llama? Se desinfló inmediatamente. O sea, fue todo un movimiento grande, pero ¿para qué? ¿Para qué? Eso tiene que ver, no es un mero cálculo político, ¿no? Eso tiene que ver con que, bueno, la capacidad que tiene de movilización de un pueblo, con qué tipo de proyecto, ¿no? Con qué tipo de intencionalidad, o sea, en qué medida se proyecta o no eso, ¿no? En qué medida se hace posible o no a partir de la transformación objetiva de una situación histórica, la transformación de la subjetividad, ¿no? Y hasta ahorita siguen en problemas. Si lo quitan de la carrera electoral a Correa y su partido, entonces nada raro, compañero. Entonces, ¿para qué ha servido toda esa movilización? Que tenía una gran potencia. Hace como 2 o 3 semanas, 2 semanas, ¿no? Aquí pasó algo similar. Salió el pueblo como nunca antes, pero así, con una potencia impresionante. Nunca he visto a los pueblos originarios con una movilización tal y además bien orgánica a nivel nacional. El gobierno estaba a punto de caer, eso era literal. Entre los ministros de la Áñez estaban peleando y apuntándose hasta con pistola. Frente a ello, la Áñez estaba llorando, ¿no? Se estaba a punto de caerse y de pronto, tanto el Parlamento como la COP deciden dar marcha atrás en las denuncias de la presidenta y aceptaron una ley que garantice, ¿cómo se llaman las nuevas elecciones? ¿No? Entonces aquí se ve, digamos, qué tipo de concepción de la política o de subjetividad tiene la dirigencia, en este caso de la COP, por un lado, de las bases del MAS, por otro lado, y también del Parlamento, que es, digamos, afín al MAS. Pero los tres grupos dirigenciales que definieron esta lucha fueron ampliamente rebasados por el pueblo. Pero ampliamente, pero de modo impresionante. O sea, se notaba, era el pueblo. Entonces, bueno, en parte una ingenuidad por creer de que van a haber elecciones limpias con un gobierno golpista, ¿no? Ser ingenuo, digamos, como para poder creer eso. Entonces, digamos acá que debería ser clarísima esta la idea de que el criterio de lo que se puede o no hacer en el presente, en la perspectiva del futuro, tiene que estar dado por el pasado, en este caso el Pachacuti, ¿no? Es algo que cuesta mucho. O sea, no es solamente elaborar el concepto. El problema es que el pueblo que impulsa ese tipo de política encarne eso. Ese es el verdadero problema, ¿no? Y pues yo creo que hasta que pase eso, que pasaron otros 10, 20 años, ¿no? Si es que estamos, digamos, al pie del cañón, a pie juntillas, acompañando el proceso, ¿no? De lo contrario, estará difícil. Entonces, por eso que la política muestra cuán compleja es.
o cuán complejo es el intento de querer transformar nuestra realidad a la altura de nuestras expectativas. Lo fácil, lo habitual, es estos, en parte, criticones, ¿no? Que se hacen una idea más o menos esquemática de lo que es una revolución o un proceso revolucionario, y que si la realidad no se adecua a eso, pues la realidad está mal. Y la idea o la concepción está bien, ¿no? Entonces yo estoy bien y el proceso está mal. No es así, compañeros. No es así. Entonces por eso es que habitualmente nuestros procesos pierden muchos sujetos comprometidos con un proceso, porque es fácil, parte de la pereza intelectual, de la pereza mental. Es fácil armarse un esquemita de lo que podría ser o debiera ser una revolución. Y bueno, a partir de eso yo evalúo todo lo que pasa en la realidad, y si los sujetos no se adecúan a eso, pues la realidad está mal. En este caso, digamos, todos los sujetos, ¿no? Si, digamos, el MAS cometió cualquier cantidad de errores, ¿no? Y ello no impide, o mejor, esos errores no debieran cegarnos la posibilidad de entender el sentido de lo que en última instancia se quiere lograr, porque se dieron grandes pasos. Y no estoy hablando yo de los logros económicos, ¿no? Que digamos es lo más visible, por decir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el espacio cultural, político, histórico que permite un proceso como el del proceso de cambio o de la revolución democrático-cultural. Había muchos sujetos que no estaban a la altura de ese proceso, sí, pero aún con todas las limitaciones permitía producir un espacio en el cual apareció, y ahora se está viendo, ese sujeto que empezó a tomar conciencia de sí mismo, gracias a que había este tipo de apertura, recién se está dando cuenta lo que ha perdido, o lo que se puede seguir perdiendo si es que no se sigue luchando, ¿no? Entonces, otra vez, cuando dije también procura darnos una idea de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los susodichos políticos siguen aferrándose. En última instancia, se podría decir de que todos en mayor o menor grado somos cómplices con la modernidad. Estamos en parte atrapados al interior de ella, ¿no? Y nos movemos dentro de ese horizonte, digamos, cultural, económico e histórico, ¿no? Ahora estamos intentando salir, pues, y en vez de decir por aquí es que la salida, primero tenemos que tomar conciencia de la complejidad de ello, ¿no? Para no recaer en el camino en lo que habitual y cotidianamente criticamos. Es bien fácil ser criticón, compañeros. Y al final, los criticones terminan siempre del lado de la derecha. O sea, terminan del otro lado. Eso es lo peor. Y ni siquiera porque les hayan pagado por decir, sino que de modo voluntario. Que es lo peor. O sea, de gratis, pues. De gratis se dan vuelta a la derecha, ¿no? Así. Bueno, fin de la tesis 10. Cuando yo incido mucho en la posición existencial, o sea, el modo como existencialmente uno se involucra en un proceso como este, estoy haciendo alusión a lo que en mis tiempitos, o fines de la década del 70, 80, se decía teoría y praxis, ¿no? Por un lado estamos reflexionando. Aquí es importante la praxis, pero pues la praxis o la práctica, por decir, fue un concepto tan usado, abusado, manoseado, ¿no? Que todo el mundo hacía la práctica, ¿no? Teoría, praxis, la praxis, pero pues era, por decir, digamos,
una praxis pertinente al sistema de dominio, ¿no? Entonces, por eso hice con segundas intenciones el tránsito a una posición existencial. Pero digamos, este sería un ejemplito para mostrar cómo es que algo que está insinuado en el principio solo puedes refrescar, en profundizar o aclarar de mejor modo haciendo uso de otro concepto con el cual se ilumine de mejor modo lo que se quería decir en el principio. Bueno, entonces vamos ahora a la tesis 11. Está interesante esta tesis, porque inclusive también podríamos aquí ingresar a un pequeño diálogo con Marx. Ahora, bueno, hay que siempre ubicarse en el contexto, hay que ubicarse en la historia o la coyuntura en la cual no solamente, digamos, Marx ha escrito un texto, sino la coyuntura en la cual, en este caso, Benjamin o gente como él, están leyendo el texto, ¿no? Hay que, ¿cómo se llama? Tener muy en cuenta eso, digamos, para no hacer interpretaciones a la ligera, ¿no? Si se dan cuenta, ahí hay tres posiciones. La reflexión epistemológica inmediatamente toma conciencia de ello. Por un lado, el contexto en el cual Marx está haciendo sus reflexiones relativas al trabajo. Por otro lado, el contexto en el cual Benjamin está leyendo, interpretando o dialogando, digamos, con estas reflexiones relativas al trabajo. Y el contexto en el cual nosotros estamos, ¿cómo se llama?, reflexionando, leyendo o intentando dialogar o pensar tanto con Marx como con Benjamin. O sea, la epistemológica lo primero que hace es tomar conciencia de esto al respecto. ¿Está bien? Bueno, dice, página 312. El conformismo, que sería otra forma de esta posición testaruda de los políticos en el progreso, especialmente de aquellos que creen que han logrado algo, ¿no? Digamos, un mejor trabajo, una mejor posición social, etcétera, ¿no? Que se logra algo y ya uno piensa que ya es esta del otro lado, por decir, ¿no? Y no es así. El conformismo que desde el principio se ha sentido en la socialdemocracia. De la socialdemocracia equivale, en el tiempo en el cual está escribiendo esto Benjamin, a lo que serían, digamos, los partidos socialistas, ¿no? Digamos, era lo más, ¿cómo se llama?, avanzado, por decir. Y ahora es lo más de derecha, pues, en Europa. Pero en ese entonces eran, digamos, de lo más avanzado. El conformismo que desde el principio se ha sentido en la socialdemocracia como en casa, no se apega solo a su táctica política, sino también a sus concepciones económicas. O sea, hay una relacionalidad. Es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Un tipo de conceptuación, un tipo de visión de la realidad ilumina o se adecua o si no se empata con un tipo de posición económica. En este caso sería la táctica política, que está fundamentada en no solamente una teoría de la política, sino en una visión de la política. Pongo otra vez un ejemplo que he puesto varias veces, hace 2 años creo, un poco más, de un Isaac Deutscher se llama, que ponía él como ejemplo cuando
fue miembro del Partido Comunista en sus, qué sé yo, 19, 20 años, por decir, ¿no? Entonces él decía que le admiraba cómo había miembros del partido, pero con una capacidad de oratoria impresionante, increíble, que eran capaces de, digamos, la posición de una asamblea, en general, eran capaces de voltearla, porque tenían una oratoria impresionante, digamos, bien socialista, bien marxista, bien de izquierda, etcétera. Y ese tipo de personas he conocido, o sea, que son impactantes realmente. Él decía, a mí, importantes, de los oradores más centrales del partido. Él decía abiertamente que él no había leído El Capital. No, pero que Kautsky había escrito una versión resumida del Capital, la cual tampoco él había leído. Y que un miembro del partido había leído una versión más resumida de la versión resumida de Kautsky, ¿no? Y dice, pero tampoco he leído eso. O sea, ni el manualito del manualito había leído, ¿no? Sino que tal cuate, o sea, otro miembro del partido que es muy inteligente, él me lo contó todo. Entonces, ese era, ¿no? O sea, que ni siquiera leyó el manualito, sino alguien le contó el contenido de eso. Entonces, ese era todo su marxismo. Y en parte, bueno, el tipo de política que impulsaba este tipo de gente estaba fundamentado en este tipo de relación política con los textos y ello, a partir de ello se producía un tipo de, ¿cómo se llama? Práctica política, en este caso táctica, acorde a un tipo de economía, ¿no? Yo me pongo a pensar un poco, ¿no? Cuando triunfa la Revolución Rusa, al principio, ¿no? Al principio, que logre ella resultados, está en chino, está difícil, ¿no? Y paralelamente, la Europa capitalista, digamos, Francia, Inglaterra y hasta la propia Alemania, se siguen desarrollando, pues. Entonces comparan un tipo de desarrollo económico-político, o en este caso tecnológico, y al principio no hay resultados en la parte soviética, ¿no? Entonces, frente a eso, los logros económicos, digamos que de la parte izquierdista, por decir, se puedan tener, pues aparecen al principio como si fuesen grandes éxitos y en última instancia no lo es. Pongo otro ejemplo aquí en el presente, ¿no? Los grandes logros económicos que logró o que se produjo durante el gobierno del Evo. Fueron grandes logros económicos, pero que en última instancia no ayudaron a soportar un proceso de cambio o la intención de una revolución democrático-cultural, ¿no? Pues se desinfló, pero pues, rápidamente, ¿no? Y es más, digamos, a mucha gente con conciencia burguesa y no son burguesía acomodada. Son, digamos, protoburguesía, ¿no? O si no, gente que viven como pobres, pero tienen conciencia burguesa, pero que porque tienen un televisor pantalla plana de 55 pulgadas ya creen que están en primer mundo, ¿no? O sea, ni ese logro económico, cosa que antes había sido imposible, por decir, o que tienen su cochecito de hace 10 o 20 años, o sea, ni siquiera tienen un coche del año, ¿no? Sino de hace 10 o 20 años. Ni siquiera eso les hizo tomar conciencia de que se podía estar transitando hacia otra forma de relación económico-cultural histórica.
O sea, no valió en absoluto, ¿no? O sea, digamos, especialmente la clase media empobrecida, acá, en Bolivia, los logros económicos que se logró durante el gobierno de Evo y casi a nivel general, no les importaron, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pesaba en ellos era un tipo de visión de la política, ¿no? Y no solamente con contenido colonizador, sino profundamente racial, ¿no? Esta idea de que un país es democrático si es que anda cambiando de presidente cada periodo, cada 5 o 6 años. Es falso. Y que si no se cambia cada 5 o 6 años, entonces es un dictador, ¿no? Aunque al país le vaya bien, aunque el país esté bien, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. O sea, a priori el gobierno es malo, ¿no? Si no cumple con esa regla formal, por decir, esta de la democracia. Y ojo, en mucha gente de la izquierda, esta idea de democracia, que es absolutamente burguesa y es más colonial y proimperialista, está bien, ¿cómo se llama? Bien arraigada, ¿no? O sea, ahí hay, ¿cómo se llama? También un conformismo. Bueno, está bien que seamos pobres, pero tenemos que ser democráticos. Gracias, tío. No sé si se entiende la estupidez. O sea, mucha gente, siendo pobre, prefiere seguir siendo pobre o tener un país atrasado, dependiente, pero ser democrático. No, no sé si se entiende la ironía que estoy diciendo. Él es el conformismo, una de las causas del derrumbamiento ulterior, ¿no? O sea, hay mucha gente que se conformó con lo poco que se logró, se conformó pues ¿cómo puedo decir? A ver. Gente que no tenía casa, ahora tiene su casita. Se conformó con eso. Y no es una casona, ¿no? Gente que no tenía un televisor de 55 pulgadas y que ahora tiene, ¿no? Se conformó con eso. Gente que nunca había tenido su cochecito, ahora tiene, aunque sea de 10 años, coche usado de 10 años. Se conformó con eso, ¿no? Y decían, pues ya lo hemos hecho. O si no, ahora digamos los funcionarios del Estado ya tienen rostro indio, ¿no? Son, digamos, quispes, mamanis, choquehuancas. No, o sea, ya bastaba con eso. Pues no era así, ¿no? Sigue diciendo el Benjamin. Nada ha corrompido más a los obreros alemanes que la opinión de que estaban nadando en la corriente. O sea, estaban progresando. Más adelante va a aclarar de mejor modo lo que está diciendo Benjamin al respecto, ¿no? En el sentido de que, por decir, yo recuerdo en la década del 70, ¿no? Empezó en la década del 60, pero fundamentalmente en la década del 70 y también en el 80, pero esto fue impactante en la década del 70. Para los pobres, digamos, para el indígena, ser minero ya era una forma de ser moderno. Para el campesino, ser obrero era una forma de ser moderno. O sea, estamos bien, o sea, estamos progresando, eso quiere decir, ¿no? Ya tenemos acceso a una fuente de trabajo permanente, tenemos acceso al seguro social,
tenemos acceso al aguinaldo, aunque sea poquito, pero estamos bien, ¿no? Yo así he conocido casos en los cuales el sueño del campesino era ser obrero, así, en carne propia. Yo así, he visto eso, he visto así, o sea, pues, conozco a la persona con nombre y apellido que encarnaba eso. Y el día que lo lograron, no, hombre, o sea, un poco más, habían llegado a la luna, ¿no? O sea, de no tener nada a tener ahora, digamos, un televisor. Ya. No, o sea, ya. O sea, estamos bien nomás. O sea, será de derecha el gobierno, o digamos acá en el, ¿cómo se llama? En el gobierno del Evo. Sí, bueno, está, ¿cómo se llama? Con problemas, pero pues estamos bien nomás, por decir, ¿no? Nunca tuvimos presencia a nivel mundial, pero ahora tenemos, ¿no? Aunque sea como fenómeno, ¿no? Nada ha corrompido más a los obreros alemanes que la opinión de que estaban nadando en la corriente. Digamos, en la corriente de los gobiernos progresistas, que diríamos ahora. Siempre recuerdo, ¿no? Lo que comentaba el Evo respecto de Lula, ¿no? En una de sus tantas alocuciones que hacía con los movimientos populares, los movimientos sociales aquí en Bolivia, Leo. Entonces, ya estaban empezando a ver grandes resultados. Estoy hablando más o menos del 2014, 2016, ya estaban empezando a ver resultados buenos, positivos, ¿no? Entonces él decía, una vez yo le pregunté al compañero Lula, ¿no? Porque él era un buen presidente, ¿no? Y era muy querido por los brasileros y también por los latinoamericanos, etcétera. Yo le pregunté al presidente Lula, ¿qué se necesita ser o hacer para ser un buen presidente? Entonces el compañero Lula le había tomado por el hombro al Evo y le había dicho, mira Evo, para ser un buen presidente tienes que hacer buenos negocios para tu país. Entonces dice el Evo, no, pues para mí fue de los mejores consejos que yo he recibido, porque desde ese entonces yo intenté hacer buenos negocios para el país. Y entre esos buenos negocios para el país estaba el hacer buenos negocios para la oligarquía agroindustrial del Oriente en Bolivia, ¿no? Los agroindustriales de Santa Cruz. En vez de vencerlos económicamente, los potenció económicamente. Está el resultado. No solamente con el Evo, sino también con el Lula. Lula puso a Brasil en el centro de la geopolítica con el BRICS. No porque era primero Brasil, Rusia, China, India y después Sudáfrica, porque Lula tenía una visión geopolítica acorde a la que ya estaba empezando a despuntar con el gobierno de Rusia y China, ¿no? Se estaba jugando, estaba empezando a jugar en las ligas mayores, ¿no? O sea, creían que estaban nadando en la corriente. Y ahora, ¿cuál fue el resultado? En cuanto pudieron darle una patada en el trasero, lo hicieron. Y no solamente a él, ¿no? O sea, que no es él como persona, no solamente a la Dilma como persona, o sea, todo el proceso. ¿Y ahora en qué está Brasil? ¿Ahora en qué está Bolivia? ¿No? Y en parte es pereza intelectual, o aquí sería conformismo. O sea, he sacado al país de la miseria y estamos bien. No. Ahora, bueno, en parte que salir de la miseria, ¿no? He visto un documental de Bután. Es un país que está junto a Nepal, donde es un documental bonito que muestra cómo es que ellos, como política cultural, no solamente política, desarrollan la idea del índice medio de felicidad,
o el producto medio de felicidad, algo así es. Está muy bonito. Algunas cosas que nosotros pensamos hacer acá, bueno, ahí como que las están haciendo, pues, simple con una concepción totalmente distinta de las de ella. Bueno, ahí ¿cómo se llama? La ventaja es de que, bueno, dice el documentalista de que Bután nunca fue colonizado ni dominado ni invadido por nadie, ¿no? En cambio nosotros no, pues la colonización, compañeros, pesa, ¿no? El desarrollo técnico era para ellos la pendiente de esa corriente en favor de la cual pensaron que nadaban, ¿no? Otra vez el progreso, ¿no? O esto que Marx critica, ¿no? Cuando el capitalista dice, sin capital somos nada. El moderno dice, sin desarrollo técnico, sin ciencia y tecnología somos nada, ¿no? Y ahora dice Benjamin, el desarrollo técnico era para ellos la pendiente de esa corriente en favor de la cual pensaron que nadaban. Entonces, el campesino, digamos, o el pueblo original que estaba en el campo, estaba, digamos, con el arado egipcio de hace 5.000 años. De pronto venían a la ciudad, estaba en frente de la gran maquinaria, no, hombre, decían, no, pues estoy modernizándome, ¿no? Y con socialismo ni qué decir, porque al principio el criterio del socialismo era la industrialización, evidentemente en manos del Estado, no de la empresa privada. Pero, o sea, bastaba con que se estuviese ahí para sentir o creer de que se estaba en las rieles del progreso o del desarrollo técnico. También vi un documental sobre Chernobyl. Es 30 años después, es Chernobyl 30 años después, cuando ocurrió esa catástrofe. Los científicos dijeron de que pues, en Chernobyl, en toda esa zona por la radiación, etcétera, no iba a haber más vida, no vida humana, no, sino vida, digamos, por lo menos en 10.000 años, algunos dicen 20.000 años, ¿no? Entonces, este documental es 30 años después, o más de 30 años después, porque fue el 86 Chernobyl. Y este documental creo que es del 2016, 18, por ahí, algo así es. Veanlo, está bien interesante. Es la capacidad que tiene la naturaleza, en el sentido amplio de la palabra de reproducirse. Está impresionante eso. Bueno, punto este desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica, montado en el tren del progreso técnico, representaba ya un logro político, ¿no? O sea, un país es atrasado mientras menos fábricas tiene. Es más adelantado mientras más fábricas tiene. Te pongo un ejemplo trivial, pero... O si no, cuantas más fábricas hay, pero digamos altamente desarrolladas, digamos como las chinas, por ejemplo. Punto este desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica, montado en el tren del progreso técnico, representaba ya un logro político. Sea el obrero de estar dominado, por decir, por la política, o por la técnica rudimentaria o atrasada, ahora gracias al tren del progreso técnico, bueno, ya habían logrado un paso hacia adelante. O sea, está describiendo la ingenuidad o el conformismo como una forma de ingenuidad, e inclusive como táctica política. Tiene una capacidad de, ¿cómo se llama?, de análisis aquí de Benjamin, impresionante. Y ahora vuelve al tema que nos ocupa desde ese año, bueno, sí, son algunos años ya.
La antigua moral protestante del trabajo celebra su resurrección secularizada entre los obreros alemanes, ¿no? Y digamos, la culminación de esta resurrección secularizada de la moral protestante del trabajo, pietista, luterana, etcétera, etcétera, es Estados Unidos. Yo no conozco, la verdad, un trabajo en el cual se muestra históricamente vuelven o modernizan, bueno, el sentido amplio de la palabra, ¿no? Este tipo de evangelio. Pero aquí sería lo aburguesan a la moral del trabajo medieval, ¿no? Lo aburguesan de tal modo de que el protestantismo o la concepción protestante del trabajo se convierte en el fundamento ideológico y hasta ontológico del trabajo capitalista, ¿no? La antigua moral protestante del trabajo celebra su resurrección secularizada entre los obreros alemanes. Pues no solamente ellos, son los obreros europeos por un lado, y después de eso modernos. En el caso de Estados Unidos sería, ¿cómo se llama? La no sé si han visto, hay una película sobre, ¿se acuerdan de Moby Dick? Bueno, hay una película que se llama Moby Dick, ¿no? Entonces, esta película es actual, debe ser de hace 2, 3 años. Es sobre Moby Dick, ¿no? Es sobre Melville, el escritor que cómo busca y encuentra su fuente. Es un chavito de unos, qué sé yo, 14, 13 años, que es el único sobreviviente de ¿cómo se llama? De este barco ballenero, ¿no? Entonces, al principio, especialmente al principio, es en la película, yo no sé si con intención o sin intención, muestran cómo es que protestantemente, o sea, relativa al protestantismo, sostienen la moral y la ética burguesa, en este caso de los empresarios balleneros. A ver si pueden verlo. Son unos cuantos ahí diálogos al principio, pero es tan revelador. Hay la oración del cura ahí. Bueno, no es el cura, es el pastor protestante cuando está despidiendo a los balleneros. Empieza la oración ahí con varios feligreses, ¿no? Haciendo alusión a la Biblia, que, bueno, podría parecer normal, ¿no? Pero de ahí hace el pasaje, pero normal y natural, a cómo es que el tipo de empresa que están emprendiendo, en este caso los balleneros, como capital, ¿no? Es algo bendito, ¿no? Es algo bueno, es algo humano, es algo civilizatorio, que está siendo bendecido por Dios y están orando por todos. Impresionante, ¿no? En parte, o sea, tiene que haber todo este tipo de moral, todo este tipo de transformación, cambio conceptual, de lo que se entiende por trabajo para que se entienda un fenómeno como el de Estados Unidos. Y aquí lo que está narrando es el caso de los obreros alemanes, este culto del trabajo, que es una forma de religión, ¿no? Y esto no quiere decir de que los nuestros no trabajan, pero es el contenido de eso es otro,
¿no? O sea, no es el mismo. Si hablamos de trabajo, sí, pero no estamos hablando de lo mismo. En parte, hablando de trabajo, pueden haber relaciones de salario, pero no estamos hablando de lo mismo. Pueden haber relaciones en las cuales se produce mercancía y no ser lo mismo. La reflexión epistemológica tiene que ver con ello. Sigo. Ya el programa de Gotha lleva consigo las huellas de este embrollo. Entonces, como es un problema de la modernidad, tanto el capitalismo como el socialismo es un problema de la modernidad, ¿no? Entonces, ustedes saben, el programa de Gotha, ¿no? Es un programa con pretensión socialista, ¿no? Inclusive ahí ya está metido el problema, ¿no? Tampoco puede quedar al margen, por decir. Tampoco puede caer del cielo. Define el trabajo como la fuente de toda riqueza y de toda cultura, ¿no? Ahí está bien en abstracto o bien en general o en este caso digamos bien ambiguo, ¿no? Marx dice que para que haya riqueza tiene que haber trabajo y naturaleza. En el programa de Gotha dice aquí el Benjamin, define el trabajo como la fuente de toda riqueza y de toda cultura. Sin el trabajo no hay nada. Imagínense que haya cualquier cantidad de trabajadores y no hay naturaleza, ¿no? Va juntando algo malo. Marx objetó que el hombre que no posea otra propiedad que su fuerza de trabajo tiene que ser esclavo de otros hombres que se han convertido en propietarios, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de la necesidad de hablar de algo, en este caso trabajo, siempre con el apellido paterno y el apellido materno. Estamos hablando de trabajo, sí, pero ¿qué tipo de trabajo? Es un poco lo que decía al respecto a la vigilancia epistemológica, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? En el capitalismo, y no es necesaria la fábrica, ¿no? Trabajan hasta niños, niñas, ¿no? Y lo único que tienen es su fuerza de trabajo, ¿no? Y no es necesario que estén en la fábrica. Impertérrita, la confusión siguió extendiéndose y pronto proclamaría Joseph Ditzgen que el salvador de los nuevos tiempos se llama trabajo. En la mejora del trabajo consiste la riqueza, que podrá ahora cumplir lo que hasta el momento ningún redentor ha podido llevar a cabo, ¿no? En una concepción, digamos, capitalista en sentido estricto, se podría decir que donde hay trabajo, hay desarrollo o economía o riqueza, ¿no? Ahora, ¿dónde hay trabajo? Donde hay fuentes de trabajo. ¿Dónde hay fuentes de trabajo? Donde hay empresarios con esa capacidad, o sea, con capacidad de inversión. Entonces, para que haya trabajo, o sea, riqueza, o sea, desarrollo, tiene que haber empresarios, o sea, capitalismo. ¿Listo? ¿No? Entonces, para despejarnos de esa ilusión, está la obra de Marx. Siempre decimos, ¿no? Y para esto, digamos, es, ¿cómo se llama? Clave o capital el haber trabajado los Grundrisse, cuando Marx
empieza a hacer el rastreo histórico. ¿De dónde surge el capital 2 del capital 1? ¿De dónde surge el capital 1? Es el primer capital, ¿no? O sea, no hay capital, pues, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge eso? Cuando Marx se pone a trabajar eso, las relaciones de dominio anteriores a la sistematización de un tipo de dominio que es el trabajo o, digamos, el capital 1, ahí es donde el misterio de los misterios se aclara. Mientras tanto, quiere borrar de la conciencia no solamente histórica, sino también cultural, ¿no? Creemos de que sin capitalismo, sin empresarios, sin financiamiento, somos nada, ¿no? Sigo. Este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo. Benjamin está viviendo ya una época en la cual la reflexión relativa al trabajo en Marx ya se la ha vulgarizado. Se la ha vulgarizado quiere decir, esa concepción de trabajo es casi lo mismo que la concepción de trabajo del capitalismo. Eso quiere decir. Y es lo que normalmente pasa. O sea, la vulgarización del socialismo se puede convertir de tal modo que prácticamente no haya una gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. ¿Se acuerdan ustedes hace poquito en Estados Unidos, a propósito de uno de los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata, que hablaba del socialismo, y que en Estados Unidos se debía volver al socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, grandes ideólogos decían, la única diferencia entre el capitalismo nuestro y el socialismo, y entonces dice, pues, no habría que tener tanto miedo a la palabra socialismo, ¿no? Sería de que el Estado se haga cargo de la educación, de la salud, ¿no? Volver a un estado de bienestar. Estado de bienestar, bueno, y es socialismo, ¿no? Entonces ahí, digamos, muchos conceptos nuestros se puede vulgarizar y tiene que ver en parte con el conformismo, o si no, tiene que ver con la pereza intelectual de pensar y concebir lo nuestro de otro modo. La necesidad de hacer eso, ¿no? Este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo no se demora en la cuestión del efecto que su propio producto llegue a tener sobre los trabajadores en tanto no puedan disponer de él. Es, digamos, el problema en última instancia, ¿no? En el momento en el cual los trabajadores, los productores puedan disponer del resultado de su trabajo, bueno, ya estaríamos hablando de otra historia. Mientras eso no sea posible, bueno, pero ahora, ¿qué quiere decir? Que nosotros o los trabajadores puedan disponer del resultado del trabajo de los trabajadores. Fácil sería decir que ellos sean los que disfrutan de la riqueza que producen. Pero eso es bien ambiguo. Es bien abstracto. Hay muchísima más leña. Hay mucha miga que hay que ir masticando poco a poco. Se conoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos en la sociedad. Y
el capitalismo, bueno, lo que dice Marx, ¿no? Lo único que sabe desarrollar son formas de explotación, tanto del trabajo humano como de la naturaleza. Se conoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza. Y aquí, bueno, lo primero, no podemos seguir dominando a la naturaleza, ¿no? Porque es un poco lo que dice Marx, No, explícitamente. Lo que sea el ser humano es una deducción o una consecuencia de del modo como el ser humano se relaciona y concibe a la naturaleza. Si la concibe como objeto de dominio, el ser humano deviene con ese tipo de subjetividad. Lo que sea el ser humano, lo que sea la subjetividad humana, lo que sea la concepción de lo que es humano, es en parte una deducción del modo como el ser humano se vincula, se relaciona con la naturaleza. ¿No? De ahí Marx no toma inmediatamente una consecuencia, ¿no? Nosotros sí, y lo decimos en nuestro libro, ¿Qué significa pensar?, desde América Latina. Cuando el ser humano concibe a la naturaleza como objeto, él deviene objeto. Cuando la concibe como sujeto, él deviene sujeto. Y de ahí nosotros deducimos la idea de que no es cierto que el ser humano humaniza a la naturaleza. Eso es falso. No he vuelto a trabajar los manuscritos del 44. Pero si lo dice Marx, eso yo no puedo suscribir, ¿no? Desde la concepción que los pueblos originarios producen y deducen, es que la naturaleza, ella es sujeto por antonomasia, con una dignidad superior, inclusive a la del ser humano. Si esto es así, la única forma que tiene el ser humano de humanizarse es reconociéndole explícitamente la subjetividad a la naturaleza. O sea, en esa relación, sujeto-sujeto, es como el ser humano se humaniza. No es que humanizamos a la naturaleza. Y no estoy diciendo la naturaleza es la que nos humaniza. No, lo que estoy diciendo es que en este tipo de relación entre sujetos es donde el ser humano se humaniza. Entonces, decir de que el ser humano es quien humaniza a la naturaleza, esa es una afirmación bien moderna, burguesa. Y bueno, ¿cómo se llama? Todos los manuales del siglo pasado sostenían eso sin excepción. Lo tengo clarísimo porque yo también, como Cotosa, decía algo similar, ¿no? Bueno, y a propósito de esto último que estamos leyendo de Benjamin, ¿no? Cuando dice, se conoce este concepto marxista vulgarizado. Reconoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos en la sociedad. Y esto porque una concepción o un tipo de relación encaminada únicamente al dominio de la naturaleza, lo único que produce son retrocesos en la sociedad. ¿Listo? Entonces, este concepto marxista vulgarizado ostenta ya los rasgos tecnocráticos de caída en, digamos, los lados o las zonas más oscuras de la modernidad, ¿no? Capitalismo, fascismo, socialismo, son caras distintas de un mismo fenómeno, en última instancia, ¿no? como en este caso de la modernidad. A estos pertenece un concepto de la naturaleza que se diferencia catastróficamente del de las utopías socialistas anteriores a las revoluciones de 1848. Bueno, ahí todavía había algo de romanticismo.
o de la posición romántica, esta romántica, la posición romántica de izquierda, ¿no? La cual se va secularizando poco a poco, pues, a tal grado que al final ella aparece, en este caso naturaleza, como mera, ¿cómo se llama? Como mero objeto, ¿no? Pero que en parte tiene que ver con las utopías socialistas. En este caso, fíjense, una concepción de naturaleza está presupuesta como supuesto en concepciones socialistas utópicas. En lo que sigue, más o menos toca el tema. Dice Benjamin, el trabajo, tal y como ahora se entiende, desemboca en la explotación de la naturaleza que, con ingenua satisfacción, se opone a la explotación del proletariado, como si lo uno no tuviese nada que ver con lo otro. ¿Cómo se llama? Se corresponden, pues. La explotación de la naturaleza es posible solamente por la explotación del proletariado. Y al revés, ¿no? Entonces, ahora podemos decirlo con vehemencia, así de modo contundente. Creer que el socialismo es una fase superior, en el sentido de humana, del capitalismo respecto al capitalismo, en la cual se propone no explotar al trabajo humano, pero seguir explotando a la naturaleza, es una ingenuidad. Para el socialismo, hasta el día de hoy, la naturaleza sigue apareciendo como objeto. Apareciendo como objeto, sigue apareciendo como objeto de explotación. Basta con que se lo conciba como objeto ya. La explotación se deduce o en algún momento va a llegar, ¿no? En este caso es el índice para saber en qué medida todavía sigue siendo moderno. Entonces, por eso es que el problema de la revolución en sentido radical es más allá que el socialismo del siglo XX. Siendo más allá que el socialismo del siglo XX, es más allá de la modernidad, porque la modernidad es el presupuesto cultural e ideológico sobre el cual se ha producido el socialismo, la idea del socialismo en el siglo XIX. Digamos, estaba campante la idea, ¿no? Aparece como problema en el último Marx, pero el marxismo del siglo XX no lo tematiza, porque no le aparece como relevante por su conciencia moderna, pues, ¿no? No sé cómo estará en Venezuela ahorita en este momento, pero hasta el 2010 más o menos, o el 2011, exagerando el 2011. En varios de los funcionarios que estaban chavistas, ¿no? Estaban apoyando el proceso, y yo lo he visto personalmente, la concepción de la naturaleza como objeto estaba intacta, ¿no? Ahora, después de la muerte del compañero hermano Chávez, ha empezado a abrirse campo la conciencia comunal. Entonces, ahora cómo estará, no sé. Pero hasta el 2010, 2011, la concepción de la naturaleza como objeto, o sea, la idea de un socialismo con conciencia moderna, estaba intacto. Sigo. Comparadas con esta concepción positivista, bueno, el positivismo es la que desarrolla de modo amplio esta idea de naturaleza como objeto. La fundamenta bien, la trabaja bien, la argumenta bien, ¿no? Y para ello, como soportes ideológicos, esta cofradía
entre Malthus y el de la evolución de las especies, ¿cómo se llama? Darwin. Compadres uno con el otro, se autoadmiraban entre los dos. Pero está, hombre, lo más bruto es la naturaleza, ¿no? Y lo más sofisticado es, digamos, el ser humano, pero no cualquier ser humano, ¿no? Entonces, del ser humano bruto, por decir, con conciencia bruta, se podía hacer un tratamiento similar al de la naturaleza bruta, ¿no? Entonces, la apariencia no tiene que ver Malthus con Darwin, pero hay una relación ahí tan íntima. Y eso está tan presente hasta en el fenómeno COVID. La semana anterior, ahí en una pequeña entrevista que nos hicieron, estábamos desarrollando esta idea, ¿no? Comparadas con esta concepción positivista, las fantasías que tanto material han suministrado para ridiculizar a un Fourier demuestran un sentido sorprendentemente sano. Según Fourier, un trabajo social bien dispuesto debería tener como consecuencias que 4 lunas iluminen la noche de la Tierra, que los hielos se retiren de los polos, que el agua del mar ya no sea salada, que los animales feroces se pongan al servicio de los hombres, bueno, etcétera, etcétera. Hay que leer esa literatura de esa época con la cual se enfrenta a Marx, ¿no? Para, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir? Para tener conciencia de las barbaridades que se decían en ese entonces. Era un optimismo ingenuo tan desvergonzado que, bueno, alguna gente que luchó por el socialismo en, ¿cómo se llama?, en la Unión Soviética, pensaba así de ese modo, ¿no? Pensaba que, digamos, ahora ya el ser humano liberado del capitalismo podía hacer con la naturaleza prácticamente lo que quisiera, lo que se le antojara. Da, no sé si decir pena ajena, no, sino da, ¿cómo puedo decir? A ver, da, o sea, admira, impresiona la ingenuidad que mucha gente comprometida con un proceso como los nuestros pensaba acerca de lo que podía hacer el ser humano con la naturaleza, o digamos en última instancia con toda la realidad. Y el modo como piensan ahora, digamos, los grandes desde la Microsoft, ¿cómo se llama? Sí, a la Bill Gates, pero se parecen, ¿no? El de Amazon, no hombre, o sea, hay una historia pues al respecto, y hay una historia que se corresponde. Cuando uno tiene ese contexto, inmediatamente puede detectar de dónde están sacando semejantes barrabasadas y estupideces. Por un lado, y por otro lado, bueno, el modo como es que podemos prevenir o prevenirnos de caer en eso por un lado, y por otro lado, el modo como es que podríamos ir más allá de eso. Todo lo cual, estoy en la 313, todo lo cual ilustra un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, parece ponerse en condiciones de ayudarla a alumbrar a las criaturas que dormitan en su seno como meramente posibles. Se podría decir en parte que en el momento más duro del positivismo, digamos, la gente era más ingenuamente ideológica que cualquier otra. Parece una
digamos, el modo como es que aparece la propia autocontradicción. En el momento en el cual, digamos, el auge duro del neopositivismo, en el cual, digamos, los grandes hombres de ciencia, digamos, se apegan solamente al hecho en tanto que hecho y nada más que al hecho, bueno, es el momento en el cual lo que imaginan no tiene que ver en absoluto con el hecho. Eso quería decir. Del concepto corrompido, hasta la página 314, del concepto corrompido de trabajo. Bueno, ya no solamente el trabajo, ¿no? Aquí ponemos el concepto corrompido de historia, concepto corrompido de naturaleza, el concepto corrompido de realidad. Bueno, del concepto corrompido de trabajo forma parte, como su complemento, la naturaleza. Y como ha dicho Ditzgen, está ahí gratis. No está ahí gratis, ¿no? Para el capitalista le parece como gratis, pues por eso no se le ocurre pagarle nada a la Pachamama o retribuirle, ¿no? Aquí en el mundo andino se dice, no, siempre hay que pagarle, pero es una traducción de hay que corresponderle, hay que darle de comer, así como le pedimos, hay que corresponder, de lo contrario, siempre dicen, no es así nomás, no, no, no es nomás, digamos, producir que es así nomás, no es nomás, inclusive aquí ahora se dice en la política, ¿no? No es nomás salir a las calles o las carreteras a luchar, no es así nomás, ¿no? Ahora, si es así nomás o no, depende de si hemos o no corrompido el concepto, ya sea de trabajo, de ser humano, de naturaleza, de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Esta correlación que hace entre la imbricación inescindible entre el concepto de trabajo y el concepto de naturaleza. Parece que no tienen que ver directamente, pero sí tienen que ver y mucho. Y aquí sería la concepción. Entonces, de otra concepción de naturaleza, podemos deducir otra concepción de trabajo, ¿no? Pero aquí el problema es el siguiente. ¿Qué tiene que ver ello con la historia? De otra concepción de naturaleza se deduce otra concepción de la historia también, de la cual también podemos producir otra concepción de trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, una resemantización de lo que significa gratis. O sea, ¿qué es gratis? ¿No? Por ejemplo, todos los días recibimos o nos beneficiamos de la luz y del calor del sol. Todos, sin excepción, desde las plantas, los animales, los seres humanos, todos, lo más global que hay. Todos los días respiramos aire, sin el cual sería imposible cualquier forma de vida, inclusive la submarina. Pregunta, ¿es gratis? No. Desde la perspectiva moderna, nosotros no pagamos nada, no pagamos nada y encima de ello, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni el aire nos paga la factura, ¿no? Digo, nos pasa la factura o nos pasa la cuenta. Eso que sí que sea gratis, ¿no? Para el capitalista le parece así, ¿no? Pero da la casualidad de que los pueblos originarios siempre están retribuyendo eso que se recibe. Siempre. En la Biblia o en la tradición mística judía hay un dicho que dice de que una generación sobrevive si es que hay 70 justos, ¿no? Que son quienes ¿cómo se llama? Sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio, están, digamos, orando,
o dándole gracias a Dios por los favores, etcétera, etcétera. En los pueblos originarios hay, no, bueno, no hay, el 70 es una metáfora, ¿no? Pero es gente que uno los ve y pues no daría un centavo por ellos, pero que es gente que está permanentemente dando gracias o retribuyendo o tratando de restaurar el desequilibrio que se anda produciendo a cada momento y cobran algo al respecto. A alguien le dicen, dame para que yo pueda dar. No, 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 en absoluto. ¿No? Entonces, hasta esa palabrita hay que desemantizarla. Es gratis, ¿no? O qué implica, o qué está de por medio. Esto implica relaciones de reciprocidad y que a su vez implican otro tipo de ética y o de moral, gracias a la cual se puede entender de otro modo cómo es que uno recibe lo que recibe. Hace días estaba platicando a alguien un trabajo que había leído relativo a producto de qué, de cuántas generaciones somos nosotros, ¿no? En la modernidad, bueno, pues, yo soy gracias a mi papá y a mi mamá, ¿no? Listo. Gracias a ellos soy lo que soy o tengo la existencia. Pero, ¿cómo se llama? Mínimamente ellos se ponían a hacer el rastrillaje en, creo que 11 generaciones. Entonces, bueno, a tu papá le anteceden tu abuelo y tu abuela, a tu mamá, tu abuelo y tu abuela. Bueno, a cada abuelo le antecede igual otra pareja y así sucesivamente. De tal modo de que lo que nosotros somos ahorita, el modo como estamos ahorita, es mínimo en 11 generaciones, mínimo son como 700 y pico personas, o 600 y pico personas. O sea, gracias a la vida de esas personas y al tipo de vida que han dado, el tipo de trabajo que han dado por sus hijos, por decir, es que nosotros al final, digamos, llegamos a esto que se llama existencia, ¿no? O sea, somos conscientes de esto y en general la vida previa que han tenido no ha sido feliz, por decir, sino, no diré que ha sido desgraciada, sino que, bueno, ha habido mucho trabajo de por medio, a veces mucho sufrimiento, ¿no? Somos conscientes de eso, en qué medida podemos o no, estamos dispuestos o no a retribuir eso. O sea, todo eso se nos ha dado gratis, es gratis, ¿no? Para el capitalista, no sé, ni siquiera ¿cómo se llama? Se problematiza eso, ¿no? Pero esta otra concepción de lo que podría significar toda la realidad implica eso. Por eso es una toma de conciencia de eso. Entonces, por eso otra vez insistimos. Volvemos a insistir. Vamos a volver muchísimo. Cuando Marx habla de conciencia y de autoconciencia, ¿de qué está hablando? La forma como la modernidad entiende la conciencia, la autoconciencia, digamos, básicamente en el sentido de la psicología, es miserable, por decir. De aquí es tener conciencia de todo esto. No solamente en el sentido de producto de qué somos, qué heredamos, sino qué es aquello que está presupuesto en el modo de ser y de estar nuestros ahora, en este momento. Y de ello, créanme, no somos conscientes. En que seamos muchísimo más ignorantes todavía. Bueno, ahora, ¿cómo recuperamos esa conciencia para ir más allá de este tiempo histórico? Compañeros, mes de contrapasado. Perdón por... bueno, eran imaginaciones que tenían en ese entonces. En sentido específico, bueno, habría que ir al texto ese, ¿no? Al cuadro. Qué sé yo, por decir, digamos, ¿no? Me estoy inventando, pero más o menos para que se entienda la metáfora, ¿no? Así como se hablaba de que para que esté bien iluminada la noche necesitábamos 4 lunas,
Bueno, para que ahora no tengamos ningún tipo de problemas de alimentación a nivel mundial, haremos, ¿cómo se llama?, del planeta, haremos crecer el planeta de tal modo de que doble su tamaño, por decir, o triplique su tamaño. Si hacemos crecer las plantas, ¿cómo no vamos a poder hacer crecer el planeta? O sea, estoy ridiculizando, pero es más o menos la idea que está detrás de esto. No sé si se entiende. O sea, en un contexto bien neopositivista, ideológicamente era tan ingenuo el ser humano que pensaba que, pues, que no solamente podía colonizar el planeta Tierra, sino cualquier otro planeta, o si no, pero es lógico, así como los chinos, ¿no? Con esta práctica que tienen de hacer de los arbolitos chiquititos, ¿no? También podemos desarrollar que la práctica de hacer de los árboles más grandes, entre las grandes utopías o ilusiones, por decir, del capitalismo a principios del siglo XX, habían esta idea de que con el ser humano, con el desarrollo de la tecnología, iba a ser posible de que las cebollas, por decir, iban a ser del tamaño de, qué sé yo, una calabaza grande, ¿no? Aquí se llama zapallo, ¿no? O si no, de que las vacas iban a ser el doble de su tamaño, o en vez de dar 10 litros de leche al día, iban a dar 50 o 100 litros de leche. Y ese tipo de cosas también están en las utopías de la Unión Soviética, cuando al principio estaba la gente. O sea, era una, ¿cómo puedo decir? Era una apostarle a las capacidades creadoras cuasi ilimitadas del ser humano, que podía hacer prácticamente lo que él quería, porque por fin se estaba apropiando de el conocimiento verdadero de la naturaleza y el universo, gracias a la ciencia y a la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, alude a eso en ese sentido. No, por lo menos yo no le he visto algo más allá de eso, ¿no?